contarle algo interesante a ustedes. Cuando Dios me llamó a mí al servicio, y no estoy hablando de ahorita, estoy hablando cuando me llamó, fue a la edad de 19 años. Cuando yo tenía 19 años, enfermé de una manera rara. Yo no sabía qué me estaba pasando, no era cristiano. Pero antes de enfermarme, yo quería saber de Dios. Me metí a grupo, diríamos, de la iglesia tradicional. Fui del grupo mariano. Era el que tocaba los timbales. No sé ni cómo lo tocaba, porque ahora que trato de tocarlo no tengo oídos para nada. No sé cómo lo hacía. Fui a concursar en el grupo mariano, quedamos como casi cuarto lugar en Granada. Fui sacristán de la iglesia, ya para que más o menos vayan viendo, oye, qué figurita era, pero miren, el más, diríamos, pescado, me cuentan ahora mis amigos, difícil de agarrar. ¿Por qué era el pescado difícil? Porque ellos me decían una cosa y le respondía otra. Me decían, vamos, dice, entonces ellos me comparaban con un pescado, me decían, te me va. Y yo ahora les entiendo, yo antes no les entendía. Resulta de que ese pescado fue pescado por una enfermedad a los 19 años. Estaba en la universidad. Recuerdo que comencé a enfermar feamente y yo no hallaba qué hacer con esa enfermedad. Yo sentía que me iba a morir. Resulta que a los 20 años me invitan a un grupo familiar. En ese grupo familiar me comienzan a hablar de Dios, me comienzan a hablar del amor de Dios. No me hablan nada de lo que yo creía, porque yo era bien devoto de San Pascualito Bailón. Cada vez que encontraba algo le bailaba, porque eso me dijo mi mamá, que así era. Resulta de que San Pascualito Bailón se salió cuando ya pude entender más del amor de Dios. Resulta de que enfermé gravemente y comencé a leer más Biblia, a saber más sobre la parte de que existía Dios. Porque mi abuelito me decía, ¿dónde está Dios? Yo chiquito, yo me acuerdo, yo no sé, 8 años. Aquí y allá y en todo lugar. Pero también en el corazón, hijito, me decía. Porque en el corazón también. Eso es lo que entendía yo. Hasta ahí me ponía a rezar a las 7 de la noche, diario. Y miren el poco de santos alrededor. Y el poco de nietos de él atrás. Y yo era bien inquieto. Y aquello serio, aquello tal, que yo me acuerdo que yo me volteaba así, la volví a ver. Y le decía, y les hacía muy que eran carcajadas, todo. Yo no sé por qué se reían, pero más o menos les estoy hablando quién era yo de inquieto. Resulta que volviendo de nuevo a los 19 años, estoy enfermo, me comienzo a grabar a los 20, y voy a ese lugar y me hablan del amor de Dios, me hablan de que Dios tiene un plan eterno. Y yo digo, ahora estoy seguro que si me muero me voy al cielo. Pero yo estaba seguro que si me moría me iba al cielo. Le estoy hablando que tenía 20 años de edad, en la flor, donde están las fiestas, donde están los amigos, donde está todo aquello que realmente te llama la atención. Resulta que a los 21 años, yo estoy más grave y siendo cristiano, ya conociendo de Dios. Venía aquí a Managua porque estaba en la universidad, iba a las iglesias, escondido me les metía, no sabía yo nada de denominación, simplemente la que escuchaba yo hablar de Dios me le metía. Y cuando llegaba a Huaco, era como que no conocía ningún evangélico, ya andaba normal de nuevo en mi misma danza en cuanto a buscar de Dios, porque me daba pena. Pero a través de la enfermedad Dios me vino enseñando de que Él tenía un plan, de que Él quería que yo conociera más de Él. Y conocí más de Él, y conocí más de Él. Hubieron momentos donde yo pensé que me iba a morir, pero hubo una persona dentro de ese grupo que me dijo, hay una persona aquí, estábamos 3 personas, diríamos, invitadas ese día, que está bien enferma. Y su enfermedad lo está matando. Puede andar bien elegante, pero por dentro puede ser que esté podrido y se esté muriendo. Hermanita, está hablando de mí. Resulta que termina el grupito y me voy a hablar, amigo, ¿estás así, hermanito? Porque uno es amigo, todavía no tiene la costumbre de decir, hermano, amén, nada. Todo lo que está hablando ahí usted, digo yo, ¿cómo lo sabe? ¿Por qué? Es que fíjese que todo lo que usted está diciendo se parece a mi situación. Es que me dice, hay un don que Dios le regala, que es el don de ciencia. Y uno va hablando, y a medida que uno va hablando, el Señor le revela los corazones, las situaciones de las personas. Entonces vengo y yo le digo, ¿usted sabe dónde yo vivo? Más o menos, me dicen que vive por allá porque lo fueron a invitar. Y usted conoce a la señora de frente. Doña María. Esa fue la que le dijo. Eso le digo, ¿cómo estaba yo? No, me dice, no, hermanito, me dice, esa señora que cree que somos brujos. Entonces yo vengo y comienzo yo como a maquinar, a pensar, ¿cómo está esta cosa? Me llego a Huaco y le digo a mi papá, fíjate que hay unos evangélicos.
que dijeron cómo estaba mi situación. Correte, eso es evangélico. Te van a alienar. ¿Y qué significa alienar? Así como la palabra aquí, me anda a buscarla. ¿Y qué significa alienar? Anda a buscar hasta el diccionario, me dice. Alienar, te van a quitar el razonamiento. Y yo me digo, wow, es una cosa de estar triste. Pero realmente la alienación que pensó mi papá o me quiso dar de entender, realmente yo veo que era una sabiduría de parte de Dios para que yo entendiera el plan de Él. Resulta que al tercer año de estar enfermo, ya cristiano, con conocimiento de la palabra de Dios y orado muchas veces sobre sanidad, viene y dice un pastor, vengan, dice, los que sienten que hoy van a ser sanos. Entonces vengo yo y digo, ya he orado varias veces, ¿qué me va a sanar el Señor? La cosa es que de repente, siento como que algo me tocó el pelo. Y yo vuelvo a ver si estaba un chavalito atrás, haciéndome con algo, una pluma, algo. No veo a nadie. Segundo llamado, ¿viste los pastores que dicen segundo llamado? A la 1, a las 2, 2:30. Que piensen que Dios los va a sanar hoy. Siento de nuevo el toque y vuelvo a dar arriba alguna araña, quiero bajar. Entonces yo no estaba crédulo en ese momento sobre la situación. Y hace el tercer llamado y esto es a mí, voy para allá. Pero cuando voy para allá miro unas hermanas hacia atrás temblando y dice, pues no quiero temblar como esa, no quiero caerme como vos. Y comienzo a poner un poco de pena caminando por la fe, pero no quería manifestación así igualita. Resulta que el pastor viene y voy pasando enfrente, ora por mí. Cuando me di cuenta, ya me di cuenta, me di dónde estaba, pero algo sobrenatural vino, algo caliente que invadió mi cuerpo y a partir de los 21 años se desapareció la enfermedad y ya han pasado 20 años más y estoy aquí hablando enfrente de ustedes. Así que Dios me sanó de una manera milagrosa. Tremendo. A los 3 meses después de convertido, porque esto va relacionado a lo que les quiero hablar, porque ahora estoy trabajando en este ministerio, viene y a las 3 de la mañana algo sobrenatural viene a mi cama y viene una visión donde yo miro un púlpito y miro una gran luz resplandeciente y yo no entendía, ¿qué será eso? Y cuando yo logro despertarme, ¡pum!, yo comienzo a pensar y hasta el día de hoy lo veo tan claro porque cuando Dios te revela te acordás como que fue una película de ciencia ficción tremenda, como esa película La Pasión de Cristo, que la recordás y la pensás. Y yo digo, ¿qué será lo que quiere Dios con esta revelación? Y de repente aparece un pastor diciéndome, mire, me dice, me gustaría que usted y yo fuéramos a los mercados a predicar. Claro que sí, le digo yo, vámonos. ¿Y qué hablo? Es un testimonio, ¿cómo se convirtió a Cristo? Vamos de viaje, ahí cargando yo un megafonito chiquito y una chuchita para pedir reales. Yo no sabía que no era tan bueno eso, pues. En cuanto al testimonio, pero yo iba ahí. Y resulta que me escucharon a tirar el testimonio en el Iván. Que el Señor, que hable más de mí que de Dios, pues. Yo les digo todo. Y miro a unas personas con una cerveza bebiendo y me dicen, muchacho. Y me acerco yo, y más reales, pero no lo voy a agarrar. Y yo, sí. Mira, me dice, discúlpame que esté bebiendo cerveza, yo ando descarriado, pero yo siento que Dios tiene algo para vos. Algo grande tiene para vos. Y yo digo, sí, la cosa que me llevó al oriental, me llevó al mayoreo, pedíamos luz para predicar. A veces la luz se iba y quedaba galilopelado, me tiraban tomates y huevos. La cosa es que pasé esa experiencia, como decía el rey David, que su pie de este gran gigante por donde me han dado Dios y preparado con leones y osos. Así me pasa a mí. A veces hay personas que no saben por dónde Dios me ha trasladado. Y me di cuenta que Dios me llamaba al evangelismo. Entonces fue evangelismo. Y me encantó. Y la cosa es que iba a las iglesias, predicaba evangelismo, predicaba salvación. Y resulta que eso pasó como 20 años. Hace 2 años estoy dormido y algo sobrenatural viene sobre mí y me mete la mano en el corazón y me dice, te pongo corazón de pastor. Así me dijo el Señor hace 2 años. Me levanto llorando y le digo a mi esposa, Levelina, mira, fíjate que el Señor me visitó y dice, te pongo corazón de pastor. Dios quiere que me porte como pastor en la casa, mejor. Me imaginé que era cuestión de otra cosa. Simplemente cambiando mi manera de pensar, ¿verdad? Entonces vengo y en el lugar donde yo trabajaba, que era otro organismo llamado Proyecto, yo lo que hacía ahí, a través de la profesión que estudié, que es zootecnia veterinaria, salía al campo, a la gente les hablaba acerca del amor de Dios. Les decía que si querían jardines, porque el programa se los iba a dar. Pero ahí hacía una relación social y les conversaba del amor de Dios.
Entonces aceptaban a Cristo. Muchas personas tuvieron niños enfermos con cáncer. Yo les hablé sobre eso, les hablé de la salvación y ahí están sanos. Es decir, lo que quiero decir es que hasta ahí yo entendía las cosas de Dios en cuanto a evangelismo y en cuanto a pastoreo. Resulta que el director de acá, cuando yo vengo a visitar este ministerio, así como lo están visitando ustedes el día de hoy, los martes en el caso mío, me encantó. Dios me enamoró de los martes y yo decía, qué raro. Si aquí hasta raro se ve cómo hacen las actividades. Porque realmente aquí, si ustedes vienen un martes, ustedes van a ver repostería, así como esto. Desde las 6 de la tarde, la gente viene, come. Hay unos billares, no, unas mesas de ping-pong, y unos futbolín. Ahí sí ya se parece al billar. Los futbolín, los chavalos juegan y todo eso. Pero muchos podrían decir afuera, esto parece club social. Incluso, es más, yo pensé eso, esto está como un club social, pero está bonito, decía yo, pregunta, pero está en contra de lo que yo he aprendido en la iglesia, la forma tradicional de alcanzar vida, alcanzar algo. Por eso estábamos leyendo al inicio, que Dios hace cosas nuevas. Entonces vengo y con ese concepto yo comencé a batallar, pero al mismo tiempo yo sentía que Dios estaba moviendo algo dentro de mí. Y resulta de que me gustó la manera en que los jóvenes se les atraía a través de eso, y se les predicaba después el evangelio y se iba con el conocimiento de Dios. Entonces yo vengo y digo, es interesante, esta manera se parece a la que yo hago de otra manera en Proyecto, donde me voy a la gente. ¿Quién te va a imaginar que a través de tu carrera vos le vas a exponer a alguien cómo mejorar su patio y le estás hablando del amor de Dios? Así también, a través de juegos y eso, vos le hablas del amor de Dios, se lo aplicas. Así creo yo que todos nosotros tenemos algún conocimiento que Dios nos ha dado y también lo podemos aplicar. Resulta que el director, como a los 2 meses, viene y me dice, yo siento de parte de Dios que vos te vas a venir a trabajar acá. Y yo le digo, yo estoy tranquilo allá, yo estoy cómodo, yo estoy bien, yo me quedo. Bueno, no sé, yo. Después de eso, viene y me dice, orale al Señor para ver qué te dice. Y yo comencé a orar, un año oré al Señor, porque no puedes tomar decisiones así por así, y más cuando conoces de Dios, cuando Dios te ha revelado, cuando sabes que Dios existe, cuando sabes que Dios es como que nos estamos viendo aquí nosotros. Entonces yo le conversé al Señor, y resulta que me dice, quiero reunirme con vos, y quiero platicar solamente. Yo no quiero hacerte una propuesta de trabajo, sino quiero platicar solo con vos. Y yo me pongo un poco nervioso en ese momento y yo digo, Señor, si es tuyo esto, que regálame una palabra para saber si realmente estás en esta situación. Resulta que el Señor no me revela nada en toda la semana. Y cuando se hacen, por decir así, 15 minutos antes de ir a encontrarme con el director de esta organización, yo vengo en el camino, salgo de Mateares, porque yo entraba a la comunidad, agarro un bus y nos íbamos a encontrar en Ciudad Sandino. Cuando voy caminando y voy agarrando el bus, el Señor me dice, decirle que estás contento, pero esperas más. Yo ese pensamiento, pero se me quedó grabado. Yo dije, bueno, ahí voy. Voy a la reunión, conversamos, platicamos, me pregunta por mi mamá, por mi papá, por mi esposa, por mis hijos, todo lo familiar, todo lo bonito, con lo que realmente nosotros deberíamos de empezar con la gente a platicar sobre la familia. A través de las conversaciones de la familia uno como que se abre. Es una estrategia muy bonita que yo creo que solo Dios puede haberla, diríamos, revelado para que nosotros podamos ser más abiertos. Y recuerdo que él me dice, ok, ya hablamos de tu trabajo. ¿Y vos cómo te sentís? Me dice. Bien, le digo yo, pero siento que todavía Dios tiene algo más. Y él viene y me dice, ¿quieres decir que esperas algo más de Dios? Sí, le digo yo. Ah, ok, y seguimos en la conversación. La palabra que Dios me dijo encajó en la conversación, el tema, pero como que estaban las cosas, el rompecabezas armado y ¡pum! Lo armó. Resulta de que me dice él, voy para Estados Unidos, cuando regrese necesito una respuesta. Me dice. Y yo vengo, y cuando estoy pensando en la respuesta, el Señor me dice, yo muevo tu nube. Él mueve mi nube. Significa que si yo me quedo en el trabajo donde yo estoy, mi nube está por otro lado y no voy a recibir lo que Dios quiere. Movió mi nube el Señor. Entonces yo digo, me tengo que mover, y comencé a hacer todos los trámites legales en la otra organización. Yo digo, me muevo, y me moví. Me moví sabiendo que Dios me regaló el evangelismo y sabiendo que Dios me regaló la parte de ser pastor sin tener dónde pastorear. Eso es lo interesante, y me muevo.
Resulta que cuando estoy aquí me dice, vas a entrar a una organización donde te vas a encargar de un programa que se llama Unido, aquí ya viene cayendo, que es de los niños. ¡Los niños! Y dice, yo no sé, me dice, incluso le digo a todo el staff, ¿quién me viene a trabajar aquí? Pues no sabe ni a qué se viene a meter. Dice, yo creo que está más loco que yo. Así dijo que yo estaba más loco que él por la decisión. Yo digo, si lo hubiera sabido, ¿quién sabe? Como José. José le dice al Señor, vas a ser bendecido, pero no le enseñó el proceso de la bendición. Si no, yo no quiero ser esclavo, yo no quiero ser nadie. Entonces yo vengo y digo, wow, con los niños, ¿y ahora qué hago? Si yo los niños no, con costos locos que tengo. Y resulta de que Dios hace unos cambios en el corazón de uno que uno ni se lo imagina. Resulta que viene el Señor y pum, a través de un sueño, viene y me mete en la oficina del pastor de aquí, del pastor de niños, y me hace ver una archivadora y me dice, abrí la gaveta, y abro la gaveta y miro el montón de archivos así, y un montón de nombres encima de los archivos. Y yo digo, ¿qué significa? Abrí un archivo y cuando miro, agarro un nombre al azar, abro el archivo y miro como un árbol genealógico. Y me dice, a través de los niños yo voy a alcanzar a su familia y a sus padres. ¡Wow! A partir de ahí, mi corazón cambió. Digo, voy a trabajar con los niños. Mi corazón cambió. Yo jamás me imaginé de que me iban a gustar los niños. Y Dios me los cambió. Me mudó el corazón para saber que a través de los niños Dios tiene una obra grande en la tierra, una obra grande en esta visión, una obra grande en las iglesias que nosotros vamos a aperturar. Dios me cambió. Entonces, yo quiero decirle que los que todavía no sienten una pasión sobre esto, o que están porque realmente quieren como curiosear, Dios les va a revelar, Dios les va a hacer sentir y Dios les va a abrir esa pasión. Entonces, así es que Dios me trasladó, diríamos, de ese sentimiento abierto, diríamos, de pensar en personas grandes para pastorear a niños. Pero no queda ahí. Viene el pastor y dice, lo vamos a mover a Estados Unidos. Y se tiene que ir el pastor. Y me dice, Kidelaine, te tengo una propuesta. Yo sé que te llamamos para unirlo, pero no queda nadie que predique en la iglesia. ¿No te gustaría asumir el cargo de pastor? Hermanito, yo hace 2 años me visitó el Señor para esto. Aquí está la respuesta. ¿Cómo no me voy a negar? Ni la tengo que pensar mucho. Porque otro puede decir, la va a pensar. Pero yo digo, no la puedo pensar. Aquí ya Dios me llamó. ¡Pum! Ya entonces estoy pastoreando y estoy en esta parte que es director de Unido, y así fue que llegué a este lugar. Ese es el testimonio que yo quería compartir con ustedes sobre este proceso que Dios me ha llevado y que ha sido resumido pero doloroso a la misma vez, pero Dios es el que se encarga de hacer los cambios en cada uno de nosotros. Sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio poderoso, grande, que Dios le ha venido transformando, y si están aquí es porque Dios tiene un propósito de alcanzar a través de los niños vidas para Cristo. Y así vamos a entrar al tema al cual yo les traigo y quiero desarrollar en esto media hora para que pasemos al almuerzo. Y al final yo les voy a regalar la información escrita, pero me gustaría más que pongamos atención y copiemos lo que vamos a hablar. En el libro de los Hebreos, el capítulo 4, 6 y 11, vamos a hablar acerca de por qué es importante evangelizar a los niños. A esto se refiere en esta porción de la Biblia, para que vayamos cayendo, porque la voy a recomenzar la historia, al pueblo judío o al pueblo hebreo cuando salió de Israel. Dice, los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios, es decir, prácticamente la gente que estaba saliendo de esclavitud, y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie, porque Él nos dio una nueva oportunidad, como le dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tan tercos. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de todo su trabajo. Estamos en el trabajo. Así como Dios descansó del suyo.
Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Ahí podemos ver de que Dios nos manda a obedecer, nos manda a que confiemos en Él, a que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que tiene recompensa aquí en la tierra y tiene también recompensa allá en los cielos. Los niños son nuestra meta. Los niños son prácticamente el deseo que Dios tiene que nosotros alcancemos a través de esta visión. La niñez y la juventud son los mejores años para alcanzar la salvación y en consecuencia los campos más fructíferos de la evangelización. La niñez y la juventud. Yo le digo siempre a mis hijos, a mí me hubiera gustado conocer a Dios desde pequeño. Por eso yo admiro a Chase. Chase desde chiquito conoció al Señor, ¿verdad, Chase? Podríamos decir que sí. Bueno, ya miraste el Señor, ¿no? Okay. Sí, entonces yo le digo a ellos que sí, porque realmente me hubiera evitado tantas situaciones difíciles en la vida que realmente no las pude aprovechar. Así que los niños prácticamente te creen todo. Son fáciles de aceptar, son fáciles de que crean las historias. Recuerdo que cuando daba clase en la iglesia donde yo pertenezco, que es el Camino, recuerdo que le daba clase a unos niños, incluyendo, estaba el hijo del pastor, y de repente pasó que dejé de dar clase y cuando lo volví a ver, ¡fum!, eran unos hombres. ¡Wow! Digo yo, qué rápido se crecen los niños. Realmente nos damos cuenta que los niños los tenemos prestados por un momentito y a veces se nos olvida ese detalle y los creemos que estamos para siempre o que los tenemos para siempre. Por eso la pasión de ser llamados a este ministerio tiene que ser Dios quien nos ayude a tener ese concepto claro de esa realidad. Porque las personas cuando se crecen captan conceptos de la televisión, de los muñequitos, del mundo, que se les dificulta después creer la verdad de Dios. Porque comienzan a compararlo con historias y fábulas o fantasías que aparecen en los programas y dicen, esta se parece a la de Dios. Como cuando dieron la película 300. Yo no sé si la han visto algún día. Y en la historia bíblica aparece otro 300. Entonces viene y dice, ¿ves? Se parece a la historia bíblica. No la voy a ver en televisión. Dice, ¿y qué? Nada que ver. Nada que ver. 300 con Gedeón fueron y batallaron y fue un valiente. Aquí 300 con Atajer, el otro. Sí, nada que ver. Pero sí, cuando ellos ven, se les confunden prácticamente cuando desconocen la Biblia, desconocen la palabra de Dios. Entonces, es una etapa importante donde nosotros tenemos para poder cambiar desde pequeño la mentalidad de los niños. Además que la Biblia dice que el niño que se le enseña desde pequeño, cuando son viejos, no se apartan de él. Y he escuchado yo testimonios de personas que dicen que cuando ellos eran pequeños escucharon la palabra de Dios, se separaron y regresaron. Hay un cantante bien famoso, no sé cómo se llama, él desde pequeño le enseñaron la palabra de Dios y él se hizo rockero después de esos metálicos. No estoy en contra de cualquier género, pero sí se hizo rockero. No sé cómo se llama, si alguno aquí es cantante o algo, podría recordarlo algo. Él es de Argentina y se fue a México como para hacer su lanzamiento, porque México prácticamente es como la rampla para hacer lanzamientos a nivel mundial en la área de talento. Entonces resulta que este muchacho dice de que lo secuestraron y en el secuestro dice que uno de los secuestradores le puso una pistola en la cabeza y le dijo que si creía en Dios y él dijo que sí y dice que le hubiera dicho que no te mato. Eso le dijo y dice que él dijo y se preguntó ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Comenzó a decir que ¿por qué a mí? Y cuando se fue y regresó a la Argentina, le
miró a su mamá y su mamá lo abrazó porque las noticias estaban en televisión, las noticias estaban en cadena. Y le dice la mamá, porque yo oraba por ti desde pequeño y hasta el día de hoy oro para que regreses al Señor. Ahora es un gran cantante en la vida cristiana. Pero lo que le quiero decir es que desde pequeño se sabe en la Biblia, se apartan, regresan al tiempo, no se apartan, eso se cumple esa promesa. Así que Dios nos presta a los niños y nos presta a nuestros hijos en un tiempo determinado. La cultura norteamericana, yo me fijo y la tomo de ejemplo porque es la más popular y más popular que la de nosotros. Ellos a los 18 años ya los chavalos se van de la casa a buscar vida, a buscar trabajo, diría yo, a sufrir, a independizarse. En cambio, la cultura de nosotros es diferente. No sé si por la parte laboral o por esto, las cosas que dilatan más en salir. Y esto se me viene... Sí. Así es, y esto se me viene a la idea ahorita de algo interesante, ¿verdad? Y resulta que dice que llega una mamá como a las 8 de la noche y llega, abre la puerta y dice, ¿dónde está mi niño? Y así el chaval callado. ¿Dónde está mi currucuchito? Callado el chaval. Apaga la televisión para que me pongas atención. Mamá, que no es que ya tengo 22 años, ¿por qué me andas hablando así? Ah, ¿cómo bandido? Anda a agarrar tus cosas, anda a buscar cómo trabajar. Aquí estoy. Sí se trasladó de nuevo aquí. Sí, es diferente la cultura de nosotros. Esperamos que los hijos salgan ya cuando ellos desean salir, no los sacamos, ¿verdad? Sobreprotegemos. Sí. Mi hijo mayor, yo le cuento historias bíblicas. Siempre yo trato de inculcar la historia bíblica, hacer lo contrario de lo que no hicieron mis padres. Y es más, siempre me reclama diario, hasta el día de hoy, tiene 13 años. Papá, no me vas a contar una historia antes de dormir. Y miren, no se acuesta sin que antes vaya y oremos. Me dice, papá, oremos, me dice, voy a dormir. Entonces ya oramos. Y fíjense que le cuento algo. Por eso es que dice de que nosotros tenemos que ser como niños. A veces él está molesto porque tal vez no hizo alguna tarea o alguna actividad en la casa. Y está bravo. Y cuando se oye, papá, podemos orar. Es decir, no se le olvida de ir a orar. Y lo que me gusta de esto es que, sin darse cuenta él, le está enseñando al otro pequeño. Y el otro pequeño ya llega como de seguidor. También conmigo, vamos a orar. Y mi esposa me reclama y me dice, eso es grande, le da historia. Y el chiquito no va a atender. Entonces yo vengo y digo, bueno, tiene razón. Pero estoy también tratando de tener ese tipo de costumbre para que ellos cuando sean grandes ya puedan depender directamente de Dios y no de mí. Si ponemos 3 grupos divididos de 10 en 10, unos adultos, unos jóvenes y unos pequeños, los pequeños realmente nos van a poner atención. Los grandes están ahí, los 10, pero están en otra onda. Y cuando digo onda no es, antes yo lo veía como una palabra fea y vulgar o del vulgo, por decirlo así. Pero aquí cuando vienen los chavales, ¿qué onda? ¿Qué onda? Entonces yo vengo y trato de sacarlo a una palabra más culta como la que yo eliminé. Pero resulta de que vienen ellos y como que no me entienden cuando les hablo un poco como más aseñorado. Entonces tengo que hablar onda, entonces me viene la onda también. Entonces, mis hijos han aprendido a que tienen que diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y el grupo de la gente mayor está preocupado en otras cosas. Está preocupado en el trabajo, está preocupado en la pobre frijoles, está preocupado en el día de mañana. Los jóvenes están en la moda. ¿Entendés? Los grupos, querés hablarles de Dios y lo que están es facebookeando, buscando otra cosa. Los niños están a la expectativa de saber qué es lo que le vas a decir, qué es lo que le vas a contar, qué nuevo le vas a decir para ir a compartir con alguien. Me gusta a mí cuando, por ejemplo, mi hijo mayor llega y no tomo ejemplo porque estamos hablando de niños y de repente me dice, fíjate, me dice que conversé o le dije a uno de mis amigos que yo oro y se asustan porque realmente dicen que ellos no tienen esa costumbre y ellos le dicen a su papá y su papá pues se quedan como preocupados porque realmente se dan cuenta de que hay un vacío que no lo puede llenar nada de lo que materialmente podría conseguir en esta tierra, sino que solo Dios puede proporcionarlo. Jesús fue muy claro al ejemplificar a través de los niños una fe genuina. Busquemos en el libro de Marcos, capítulo 10,
versículo 15. Y dice, les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Wow. Dice Dios que nos manda a confiar como un niño. Significa que tenemos que aprender de los niños. Pareciera que nosotros les vamos a enseñar a los niños. Miren ahí. Y sin embargo Dios nos está mandando a aprender de los niños. Por eso yo les digo a las iglesias, a ustedes, a todos los que vienen representando las iglesias, que cuando nosotros aperturamos la iglesia o aperturemos las iglesias de ustedes, nosotros queremos aprender de ustedes. Pareciera que nosotros les vamos a enseñar a ustedes. Y claro que les vamos a enseñar, como decía Chase, les vamos a dar la caja, el robot, lo que vamos a armar. Pero ese robot necesita ser armado con otras ideas, otros detalles y otras piezas. A las iglesias que yo he ido a visitar y que han sido tomadas bajo este programa, yo he visto que tienen actividades que a nosotros nos pueden ayudar a desarrollar o a implementar dentro del tiempo que tenemos para desarrollarlo en algunas ocasiones. Digo yo, está bonita esta para implementarlo acá. Y yo se la he conversado ayer, que es el pastor, y realmente hasta digo, está bonita para parárselo a los grandotes, porque a veces los grandotes nos identificamos con cosas de niños. Es más, muchas veces aprendemos cosas complicadas a través de cosas de niños. Porque así fue el Señor, fue claro y sencillo en decirnos, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, dice Mateo 18:3. Si ustedes ven ese otro versículo, les aseguro, Dios asegura que para entrar, ahora nos dice a entrar, primero nos dice para aprender y después nos dice para entrar o para hacer. Para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. Wow. Y ser como niños. Tenemos que ser como niños. ¿Qué cuesta en nuestra vida poder ser como niños? Si alguien te dice algo, hermanito, enojado. Fíjense que hablando de eso, la semana que pasé antes de esta actividad, tuve una tristeza, pero yo realmente yo no confieso por lo general mis emociones, y no las confieso. ¿Saben por qué no las confieso? No porque el diablo se pueda aprovechar solamente, sino de que antes que yo fuera cristiano, yo trataba de esconder mis emociones, pero mi rostro siempre me delata. Así como cuando delató a Caín, ¿por qué tu semblante está triste? Estaba celoso, bravo por Rabel. Mi rostro, o el rostro de cada uno de nosotros, cuando no sabemos esconder nuestras emociones, nos delata fácilmente. Entonces, si yo me sentía alegre, me miraba alegre. Si me sentía triste, me miraba triste. Si estaba envidioso, me miraba envidioso. Y eso no me gustaba a mí. ¿Por qué no me gustaba? Porque tal vez miraba a alguien que tenía algo que yo no tenía y se me echaba de ver en la carota ahí que estaba como... Estaba hablando cuando no era cristiano, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya es cristiano, supera esos niveles de adquisiciones materiales y ya no te da envidia. Mirar a la gente, es más, hasta ahora es decir, dale más, Señor, porque te alegrará. Porque si tienes más y tienes más, tu vecino va a decir, pues no me molesta a mí. Porque tu vecino te envidia porque no tiene, y si tiene, entonces no te envidia porque no tenga. Entonces, el semblante de uno refleja prácticamente lo que siente. Entonces, eso no me gustaba a mí. Y ahora que yo ya he madurado más en el Señor, yo vengo y traslado mi manera de vivir a una manera más sincera como niño. Es decir, ya no me importa si las personas saben si estoy triste, si estoy alegre, si estoy enfermo y reflejo que estoy enfermo. ¿Por qué? Porque busco ayuda para que estén orando. Entonces, en esta semana yo pasé así, es todo raro. Pero ¿saben por qué? Porque venía una gran victoria. Y la gran victoria era que tenía que compartir y hablar sobre este aspecto de la etapa de las cosas de Dios, como son el aperturar iglesias para allí. Entonces, es ahí donde uno tiene que analizar que todo un proceso donde Dios te lleva es para que le tomes valor a aquello que vas a compartir. Y el detalle que aprendí ahí es que a veces te atacan pensamientos que vos realmente
Estás haciendo cosas en la casa, quehaceres del hogar, ayudando a la esposa a barrer, a pasear, a cocinar. Estoy diciendo eso porque soy el que hago eso. Soy el hombre de la casa. Hago eso, claro que sí. Y me gusta porque mi mamá me enseñó desde chiquito. Esa es otra cosa que les voy a contar más adelante. Pero bueno, resulta de que se me venían pensamientos raros. Se me venían pensamientos todos como que me atribulaban el momento. Estaba en una cosa y estaba pensando en otra. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero seguir en este pensamiento. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Te quiero enseñar que eso son murmuraciones del pensamiento. ¡Wow! Murmuraciones del pensamiento. Entendí yo que a veces nos vemos desviados de la visión de Dios porque dejamos que en nuestra mente entren murmuraciones del pensamiento. Primero porque no las decimos y nos tienen fregados por dentro atribulados. Entonces, ¿qué pasa? Nos impide ser como niños. ¿Por qué nos impide? Porque no estamos claros para poder comprender y para poder perdonar a otra persona. Entonces, esas murmuraciones de pensamiento que entran, que porque el hermano, porque la hermana, porque aquel tiene, porque el otro no tiene, que le voy a desbaratar la vida a este, que el otro. Y bueno, las cosas que son murmuraciones de pensamiento que el Señor me enseñó esta semana, que uno tiene que batallar con eso para poder vivir una vida así, como un niño. El evangelizar a los niños nos traslada hacia una realidad que nosotros deberíamos de vivir. Esa es la verdad. El que nosotros podamos evangelizar a los niños nos traslada a una realidad la cual nosotros deberíamos de vivir. La realidad de conocer las cosas de Dios. Yo a veces me encuentro con personas cristianas que quizás han hecho un desplante y ellos pues se molestan. Yo, por ejemplo, hay una hermana que invitó y que por lo cierto por aquí anda, me ha invitado los sábados a orar en la mañana, a las 4 de la mañana, y la he desplantado. Esta hermana Sonia no me deja mentir. Y la he desplantado. Y miren, hermanito, yo me pongo a analizar en el caso de ella, y después aparece como a los 15 días, hermanito, me dice, Neo, lo invitamos, pero venga, a un desayuno en la mañana, después de la oración. Yo digo a mi esposa, oh, esta hermana Sonia, digo yo, qué tremenda, no se nos ocurre el desplante, esa tiene un corazón de niña. Si fuera otra persona y le hace un desplante, se enoja. Cualquier persona que te hace un desplante te enoja. Te lo dicen también, no te vuelvo a invitar ya. Es como un día de esto, el pastor donde yo me congrego, vengo y lo saludo. Y cuando lo saludo, yo quiero expresar mis sentimientos y me da la vuelta y yo me quedo. Emelina me hicieron lo mismo que me hace Juan. Que no me ponen atención. Yo creo que te voy a hablar por celular o le voy a hablar por celular o voy a buscar un micrófono para que me ponga atención. Entonces vengo y después, ya como ella, les digo, es psicóloga, es cristiana, ya comenzamos a conversar y me dice que el pastor así es como que le cuesta enfocarse en una sola idea. Y yo la traslado, la mayoría de los hombres así nos pasa. Y saber cuántas veces me ha pasado me lo hicieron a mí, yo se le hice la misma Sonia. La cosa es que hay que portarse como niño. ¿Qué como niño? Ver al pastor y decir, Dios me lo bendiga, pastor, hizo un desplante, pero lo sigo amando y lo recibo de parte de Dios. La bendición. Entonces realmente pasa uno. Como niño tiene que ser. La respuesta sencilla es la que se vuelve uno como niño. Cuando uno da una respuesta sencilla, una respuesta sin poner flores, realmente uno da una buena respuesta. Para que un adulto se salve debe ser como un niño, pero para que se salve un niño no debe ser como un adulto. Hay que interesarlo. Por eso me gustó el pensamiento de el adulto tiene que ser como niño y el niño tiene que ser siempre como niño. Repítalo. Ok. Para que un adulto se salve debe ser como niño, pero para que se salve un niño no debe tornarse como un adulto. Por lo tanto, hay que aprovechar esta etapa o estas cualidades naturales de los niños para ser evangelizados, ya que los adultos y los jóvenes se cierran bastante al evangelio. Nos cerramos bastante al evangelio. Ustedes escucharon mi testimonio, parte de él, cerramos bastante el evangelio. Nos cuesta. Tiene que Dios llamarnos a través de dos maneras, digo yo. O nos llama por amor o nos llama por dolor. ¿Cuál es? Yo a veces le digo a la gente,
por amor me gustaría, pero hasta cuando yo sienta, la verdad que cuando sienta va a ser por dolor. Entonces yo vengo y me doy cuenta de que los jóvenes y los adultos nos cerramos bastante el Evangelio. Entonces tenemos en nuestras manos el potencial para poderlo desarrollar en el conocimiento de Dios y darles un seguimiento del Evangelio. La iglesia casi no le da importancia a los niños. Y la mayoría de nosotros, incluyéndome, venimos de iglesia, por decirlo así, yo le llamaba tradicional a la iglesia que pertenecía católica, pero realmente dentro de la iglesia evangélica también nos volvemos tradicionalistas. Y no es malo, porque ya sabemos la verdad, pero el realizar los cultos dominicales, muchos de los niños, dependiendo de la iglesia que lo está desarrollando y del llamamiento de las personas que le estén dando clase a los niños, se vuelve tradicional. Yo siempre le pregunté a mis hijos, ¿y qué te enseñaron hoy? ¿Qué enseñame? No, solo jugamos. No, solo hicimos esto. No, que solo pateamos. No, que solo jalamos el pelo. Sí, no te aprendí nada. Entonces yo digo, voy a confirmar si este bandido es el que hace las cosas o realmente son los maestros. Y cuando iba, hermanito, miren, yo decía, wow, qué tremendo, realmente lo que me decían ellos es verdad. Y no es que crea en él, sino de que estoy viendo entonces de que las iglesias están de una manera que no les están orientando a los niños un verdadero conocimiento que les podría ayudar a ellos en su desarrollo. ¿A que sea así? Al principio, ¿está bien? Cualquiera que quiera levantar la mano lo puede hacer. Mucho el enfoque en las iglesias, también a veces los maestros, los pastores, hacemos el esfuerzo de llevarles a los niños el conocimiento, de enseñarles y todo. Pero he observado yo muchas veces, más en la iglesia que pertenezco, que miran la escuela dominical de niños más que todo como un cerebrito. O sea, voy a mandar al niño que la maestra lo aguante para yo poder recibir la escuela dominical, estar tranquila y por lo menos descansar de él para que no me moleste esa hora que el pastor me está predicando a mí. Mientras que la maestra por allá, por más que le trata de enseñar, el niño no entiende, es necio, no capta, o si no, es al revés. La maestra, como mira que son niños y al ver que los padres tampoco ayudan en ese aspecto, entonces solo los voy a poner a jugar, los voy a entretener, a los chiquitos los pongo a dibujar, a los grandecitos a ver también qué hacen. Están más preocupados por el refrigerio, que me trajeron, que no me trajeron, porque a veces también creo que la escuela dominical de niños se tiene que inculcar más por medio de los padres. Más que a la escuela dominical de niños, ahí te van a enseñar, al final del culto el pastor lo va a llamar o le va a preguntar qué aprendieron, porque también se tiene que probar al maestro. Si el maestro le va a llegar a enseñar, pues solo lo va a poner a jugar. Pero yo pienso que los padres en ese aspecto tienen una perspectiva o han visto a la escuela de niños muy diferente en el objetivo que el mismo pastor o el mismo maestro. Bueno, a medida que vaya desarrollando este tema, yo quiero decirles que pueden participar. O cualquier otro tema. Se puede en el tuyo también. Se puede, a medida que vas desarrollando, interrumpirte. Y participar se puede, ¿verdad? Ok. Bueno, como la que dijo ella, recordemos que en la escuela dominical llegan niños que no son específicamente de padres cristianos. Y son niños que así pues como ellos realmente eso hacen, ellos nos mandan porque no lo soportan. Entonces ahí es donde nosotros, porque ellos son, acuérdense que el que no tiene a Cristo no tiene amor, ni les falta eso. Por eso nosotros debemos de tener amor para enseñarles a ellos y con ellos sacar algo para atraer a los padres, porque esa es la misión de nosotros, realmente que lo que ella dice que no se puede, esa es la misión que nosotros tenemos. Tolerar a esos niños, darles el cariño y tratar de llegar a ellos, pues, a través de... A veces, pues, yo he dado clase y primero les enseño, porque no voy a hacer solo hablar y hablar porque son niños. Entonces yo les enseño a enseñar, porque no estoy dando clase. Les enseño, después, tiempo de preguntas, lo que ellos van a decir en el altar, lo que se aprendieron, a ver si trajeron textos, y lo otro es dejarle un tiempo para que se relacionen. Sí. Yo creo que la base o el secreto, no sé, de todo esto es el amor a los niños. Porque aunque los padres lo vean como un CDI,
es lo que nos da la oportunidad de llegar a los niños y hablarle de Dios primero. ¿Y por qué es el amor? Porque las maestras, si tienen amor a los niños, ellas se van a preparar con sus clases completas, con su horario. Si es una hora de culto o de clase que yo le voy a dar, yo voy a preparar bien mi clase, a dónde va la clase, a dónde va el texto, a dónde van los juegos, a dónde van los cantos, las dinámicas. E incluso si nosotros preparamos muy bien nuestra clase, ni nos da el tiempo completo para llevar todo lo que yo llevo para los niños. Se termina la hora y ellos están todavía con las actividades que llevan. Porque recordemos que podemos llevar acuarela, colores, plastilinas. A los niños les fascina hacer figuras con las plastilinas. Entonces, si nosotros hacemos nuestro plan de trabajo bien, con todo el amor de llevarles a nuestros niños todo nuestro plan de trabajo, a ellos no van a sentir ni el tiempo ellos ni nosotros. Yo quiero, sí, antes de que participe, yo quiero participar. Okay. Tampoco son los hombres, ¿quieren participar? No, son las mujeres. Después, vale. Ok, entonces miren, yo he escuchado, y no sé si ustedes han visto un fenómeno que está ocurriendo en Nicaragua, y que yo lo he estado viviendo, tal vez estoy como Jay, hablando casi que en español, me estoy enredando la frase, que he visto que se está desarrollando, y es que dicen en la televisión, a veces en la radio, a veces en las iglesias, que Nicaragua va a ser para Cristo, que va a ser cambiada para Cristo. Y hay profetas que han venido y se les es creíble que dice, Dios va a alcanzar a Nicaragua para Cristo. Así dice. Y desde hace años ha venido diciendo. También dijeron sobre el progreso de Nicaragua y se ha venido cumpliendo. Entonces la pregunta que resulta dentro de este fenómeno es ¿cómo? ¿Cómo vamos a alcanzar a Nicaragua para Cristo? ¿Cómo? Si nos estamos moviendo de una manera tradicional, dirían. ¿Cómo? Entonces viene Dios y está despertando visiones y misiones y misioneros para que nos enseñe esa palabra que Dios dice que va a cambiar. Porque la pregunta sería ¿cómo? ¿Vas a tener reales? ¿Cómo? Entonces aquí está la idea, vas a hacer esto. Nicaragua va a alcanzar ¿cómo? Entonces viene y nace esta visión. Una visión que no es eliminar las escuelas dominicales, sino es reforzar la visión de alcanzar a niños de aquellas iglesias que están apasionados por alcanzar niños a través de los mismos niños. Entonces nace esta visión. Resulta de que nosotros en la práctica vamos a ver cómo nosotros podemos mantener la atención de los niños en las actividades que nosotros desarrollamos en la práctica. Y ellos quieren más y se van esperando que venga el sábado nuevamente para volver a venir. Eso es riquísimo. ¡Wow! Que te comas un esquimo del McDonald's está mejor que el esquimo el otro. ¿Ustedes ya han visto la diferencia de esos esquimos? Sí. Entonces se van queriendo venir. ¿Cuándo viene la otra feria de nuevo? Porque cada 3 meses hacemos feria. ¿Cuándo viene la feria de nuevo? Porque sintieron que pudieron administrar ese dinero, ahorrar ese dinero. ¡Wow! Que por cierto, vamos a hablar sobre eso después. Entonces, eso es lo bonito. Gracias a Dios que Dios está despertando las iglesias. Nos está despertando a las principales iglesias que somos nosotros. Nosotros somos las principales iglesias. Y como decía el hermano, no sé cuántos de ustedes son líderes, pero me imagino que se estaba refiriendo a un liderazgo de mención. Pero recordemos que todos somos imagen de Dios, por lo tanto todos tenemos nato un liderazgo sin darnos cuenta. Muchos pasivos, otros ya activos. Y gracias a Dios pues que ya Dios está levantando y ha mudado y sigue mudando corazones. Les digo, este fenómeno se está desarrollando y yo lo he estado observando. Y yo vengo y como dice un dicho, el que coló anda o ya aprende, viéndolo negativamente, viéndolo positivamente, yo veo de que si uno está metido en un tipo de organización así, te das cuenta que existen otras organizaciones que Dios está levantando con nuestro propósito de alcanzar a Nicaragua para Cristo, a través de niños, a través de jóvenes. Es decir, es algo sobrenatural que se está dando. Entonces, yo quiero ir terminando porque ya vamos para la otra etapa de relleno familiar. Entonces, quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículo
quiero ver si es el 14, sí, yo creo que es el 14, 10:14 dice, al ver Jesús, ¿lo tiene, verdad? Sí. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y dijo, oiga la palabra, se enojó. Ahora, ¿quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran conocedores de Dios, caminaban con Jesús, sabían quién era Jesús, sabían quién era el reino, sabían la palabra, la aprendieron desde 6 años. Algunos dicen que no, porque habían también iletrados, pero los discípulos eran la cara representativa de Jesús. ¿Pero qué hicieron ellos? Los estaban deteniendo a los niños, los apartaban, les impedían acercarse a Jesús, herían los sentimientos de los niños. Qué triste, los niños se sentían heridos, marcaban a esos niños en sus sueños de acercarse a Jesús y en sus sentimientos. ¿Qué hace cuando uno realmente no lleva a cabo programas para niños o vive bajo la misma, por decir así, costumbre de vivir una vida de programas sin alcanzar a niños? Estás haciendo lo mismo que los discípulos. ¿Y quién está enojado? Jesús está enojado. Jesús está enojado en ese momento. Quiero que cada uno de nosotros pensemos sobre eso el día de hoy y nos demos cuenta de que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, tiene que cambiar, ya sea en las dominicales o ya sea a través de estos programas. Pero quiero terminar con este detalle y después la dejo a ustedes. Quiero que ustedes se lleven claro y que los pastores sepan de que este programa no es para eliminar escuelas dominicales, sino es para despertar a los líderes de sus escuelas dominicales, los que quieran compartir esa idea, pero es para alcanzar a los niños a través de estos programas. Niños alcanzando a niños, ¿sí? Sí, a veces tenemos en las iglesias, incluso los pastores cometen el error que minimizan a los niños. En mi iglesia, como un pequeño testimonio que voy a dar, en mi iglesia hubo un pastor que él minimizaba, incluso hasta las maestras. Era como dice el hermano, CDI, vaya, llévense a los niños para que me dejen predicar. Entonces a nosotros nos donaron unos libros de enseñanza. Yo en ese momento era maestra de niños de 10 a 13, 14 años, creo que por ahí. Y entonces, y en esa enseñanza era un procedimiento de evangelismo y terminaba cuando los niños aceptaban al Señor. Yo llevé el procedimiento y al final yo le dije a los niños, ¿quiénes de ustedes quieren aceptar al Señor? Y entonces hubieron niños que no quisieron y niños que sí quisieron. Y entonces aceptaron, creo que como 5 niños, 5 o 6 niños. Yo fui al pastor y le dije, mire, necesito que ore la iglesia por estos niños porque aceptaron al Señor. Sí, está bien. Yo miraba que iba avanzando el culto, no le daba prioridad, incluso ya iba por terminar y yo fui hasta adelante y le dije, no, oró por los niños que aceptaron al Señor. Entonces como que por no dejar, dice, ok, pásenlo, vamos a orar por ellos. Y ahora estos niños, que uno es el niño de ella, es ministro de alabanza, otro es ya predicador. Con sus 18 años ya es un joven predicador. Todos tienen ministerio en la iglesia. De todos los niños que aceptaron ahora son jóvenes que tienen ministerio en la iglesia. Y es para, primero, la gloria de Dios, que yo me gozo porque son niños que por el proceso que yo les llevé para la gloria de Dios, ellos ahora están trabajando en la iglesia. Yo me siento viejita porque, como dice usted, los miré ya crecieron, pero ya... Te comparto con mamá nada más y eso porque me lo estaban quitando los dólares. A veces cometemos esos errores como cristianos, que a veces a los niños no le ponemos importancia. Yo tengo que en la iglesia, vienen y están aumentando el niño, pero no, a veces es muy importante que los niños son sus primeritos, porque de ahí el Señor va a traer a aquellas almas bien padres que no conocen al Señor. Entonces, es lo principal, como decía el hermano, tenemos que estar conectados en la raíz, porque si no estamos conectados a esa raíz, no tenemos ese Espíritu Santo en nuestro corazón, o Cristo, que sea el centro de nuestro corazón, nunca vamos a lograr tantas cosas, porque lo principalmente es darte ahí, que de ahí sale lo demás, sale los frutos, sale todo lo demás, y principalmente ese amor hacia los niños, tener ese amor, esa devoción, esa pasión de amar a los niños, porque sabemos que el Señor realmente lo dice en su palabra, que nazca de nosotros de amar a los niños. De mi hijo, de Rolandito, tiene 18 años y él siempre se acuerda del día que él aceptó por medio de la profesora hermana
niño es bien distraído. Entonces, para que ese niño se mantenga la atención en la clase y esa historia se le quede, llega grande y no se le olvida la historia que la maestra le cuenta, tiene que ver bastante visualización. La maestra tiene que portarse hasta narrar la historia como que está bien como el personaje está ahí. Sí. Tiene que fingir la voz. Si sale el personaje del niño, hacerla. Si sale el personaje del oso, hacerle como el oso hasta con la voz, porque el niño está poniendo atención y eso va a quedar sembrado en el corazón del niño. Porque así pasó con mi hijo y me dice, son 18 años, dice, a mí me gusta con una clase nada más, dice, yo me acuerdo cuando yo acerqué al Señor y gracias por la gloria de Dios, 18 años y le está sirviendo al Señor. Quiero, La palabra queda sembrada y esa semilla queda sembrada. Yo solo quiero aportar por referente a esto de que pasó con los discípulos, que ellos apartaron a los niños para que llegaran a Jesús. Y muchas veces nosotros lo hacemos cuando lo rechazamos a ellos. Porque si un niño empieza a aprender, llega de un hogar maltratado, que lo regaña, que le grita, y el niño llega a ser insoportable en nuestra clase, la actitud de nosotros es que lo agarramos, lo zarandeamos, o lo sentamos, o lo llevamos a obtener un mano. Entonces, el niño viene de su hogar buscando un amor y no lo encuentra en nosotros. Actuamos muchas veces como los discípulos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Es darle amor, porque en el momento tenemos que llegar al punto de ver si ese niño está inquieto, ¿a qué se debe? Tiene que haber algo, pero la solución no está en que lo vamos a agarrar y lo vamos a rechazar. Y decir, no, te salí o te bajo, ya no te aguanto, o con gritos y todo. Porque dentro del grupo que tenemos de niños, habemos uno como el hermano, que era quietecito, bien portado, ¿ya? Algo, y hay niños que son niños, y hay que ver el trasfondo de Todavía los quieto, niños. todavía quieto. Sí. no, pero tenemos amarrado ya. Entonces, hay niños que Lo veremos mañana. Ok, entonces, miren, ya vamos a entrar al almuerzo, pero quiero terminar con esto. Que lo que no queremos es que nuestros niños no les pase lo que le pasó a uno que fue de la vida real y sucedió en Huaco, en la iglesia del Jordán. Un niño que jamás aprendió y llegaba siempre a la iglesia, pero jamás aprendió a interpretar la Biblia. Cuando él se hizo joven, le dijeron, oye, va el tema. ¿Cómo se le interpretó? Es que lo vas a llevar solo. Y la cosa que dice, después se subió. Samuel se llama. Y resulta que viene y abre la Biblia y dice, y comienza a leer como 3 versículos. Hermanos, buenas noches. El tema de hoy se llama tal. Y voy a leer, lo leo. Hermano, esto está claro, porque hay que explicar, ya me